el diputado nacional Tito Stefani. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Tito? Hola, buen día, Luis, un gusto. Bien, todo bien. ¿Cómo vamos llevando este proceso, primero en lo personal con respecto a la pandemia? Bien, por ahora bien, por supuesto que trato de tener el menor contacto posible, tengo las precauciones que se recomiendan, sí, por ahora vengo bien. Y con respecto a lo laboral, ya el trabajo en la Cámara de Diputados, ¿cuál es tu mirada frente a esto que se abre con respecto a las sesiones presenciales, a través de Zoom? Vos no debes ser el único diputado que tiene una situación de riesgo que amerita un cuidado más intensivo que el resto, ¿no? Sí, yo creo que las sesiones virtuales sirvieron en un contexto de aislamiento social para resolver algunos temas que estaban previamente acordados, porque es un sistema donde no todos los diputados tenían una buena conexión, donde era difícil a veces votar porque tenías que loguearte con un VPN y eso se caía, y el reconocimiento y bla 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 bla. Me parece que cumplió una etapa que ese fue el cierre el 7 de agosto en el que se venció ese protocolo, al cual se pusieron de acuerdo los bloques que integran el Congreso de la Nación. Y había que renovarlo. Se podría renovar si lo que se iba a tratar en la sesión virtual estaba previamente acordado, como siempre. Y entonces lo que nosotros propusimos es que esos acuerdos sean por sesión y por temas y no por 30 días. ¿Por qué? Y porque lo que estábamos previendo es que iban a entrar en esos 30 días al Congreso de la Nación temas que son complicados para la República: la reforma judicial, una reforma jubilatoria, y entonces la reforma de impositiva o el impuesto a las grandes fortunas, y entonces esos temas necesitan de otro debate y necesitan de la presencia y necesitan de los tiempos. Vos cuando tenés una sesión virtual tenés 3 minutos para exponer, que es nada. Cuando es una sesión presencial son 5 minutos, pero además que también es nada, o es muy poco. Además ahí podés exponer claramente las posturas y además tenés que poner la cara, ¿no? Tenés que poner la cara y el cuerpo. Yo la verdad que en eso es una de las cosas que creo que siempre he hecho. Nunca le saqué la cola a la jeringa, ¿no? Como se dice. Siempre puse la cara. Y esta no es, yo no falté nunca a ninguna sesión del Congreso. Yo una sola vez estuve afuera, pero porque estaba en un viaje oficial. Pero nunca falté. Y bueno, cuando asumí me tocó la ley que le reducía, en función de un cálculo anterior, haberes momentáneamente a los jubilados, pero que a la larga era al año, el haber jubilatorio superaba la inflación y además tenía la movilidad que ningún otro gobierno le había querido dar. Por eso nos tiraron 12 toneladas de piedra en el Congreso. Por eso, habiendo votado eso, yo asumí en diciembre del 2017, en enero del 2018 me operaron, y nada, me acuerdo que volví a Ushuaia, estaba en la cola de un supermercado, había ido a comprar algo y una señora me miró como para insultarme, me miró mal,
la señora que estaba al lado, que era la amiga, no sé qué le dijo, y bueno, se fueron. Digo, tuvo para nosotros un costo terrible porque tuvo una movida política impresionante, y la verdad es que todo lo que vino después fue peor, y nadie pone la cara. Y yo creo que este es el momento en que la Argentina está definiendo qué va a hacer. Y me parece que hoy el único antídoto que tiene para resguardarse del populismo es que las instituciones funcionen. Y una institución básica que tiene que funcionar es el Congreso. En el Congreso, cuando se habla de por qué no se llegó al acuerdo para continuar con las sesiones virtuales, y no, lo que pasa es que los bloques, no, mentira, la verdad que hay 2 bloques mayoritarios. Nosotros tenemos 116 diputados, de 257, 116 diputados, y el resto son el oficialismo y 3 o 4 bloques de 2 o 3 diputados inventados al efecto de poder conseguir el quórum, porque tienen, como siempre, la billetera, y con eso a los gobernadores de alguna manera los apretan, y entonces los gobernadores le piden a los diputados que son de esa provincia para que hagan algunas cosas. Pero la verdad es que bueno, ahora hay que poner la cara y ver qué es lo que queremos de este país, y entonces esos bloques pasan a tener una importancia. Y bueno, es el momento de estar ahí en el Congreso, de discutir, de dar batalla, de expresar lo que pensamos, y me parece que hay que poner el cuerpo. Ahora, qué difícil. Bueno, vos bien lo dijiste, ¿no? El costo político. Yo me acuerdo de tu primera sesión, pues también fui uno de los que veía con una mirada crítica la modificación del régimen jubilatorio. Me acuerdo lo que vos planteás, todos los destrozos, tener que rehacer la plaza prácticamente de nuevo. Ahí creo que fue donde actuó el de la batuca, ¿no? El que tiraba con una bazooka. Sí, sí. Claro, creo que ahí es donde... Que había inventado el arma esa. Sí, ahora qué locura, ¿no? Que vivimos. Y ahora cuando el periodismo le dice bien al jubilado, si se aplica el régimen que se había aprobado, que es el que está vigente, porque entiendo que lo suspendió con un decreto el presidente Fernández, sí, ellos estarían cobrando más dinero. Y sin embargo, no hay ninguna movilización, no hay nada roto. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué crees en ese cambio social de que cuando el ajuste pasa por los jubilados para en determinado momento político parecería ser, no sé, un golpe cívico, y cuando pasa por otro sector político, no, bueno, tenemos que ser pacientes, recién está empezando? Lo que pasa, Luis, lo que pasa es que hay un sector político que tiene una movilidad importante. O sea, esa gente que llegó a la plaza de los congresos y que llegó a las inmediaciones del Congreso y que tiró 12 toneladas de piedra, no eran jubilados. Era gente que llegaba en micros, bancados por toda una organización militante política. Esa es la realidad. No fue una... A ver, yo creo que si vos te mirás, supongamos que la Argentina se pudiese mirar en un espejo y se pudiese comparar con el resto del mundo. La verdad es que nosotros, los jubilados, ¿qué capacidad de lucha tienen? Te voy a contar la historia de mi papá, pero la podés repetir en miles. Mi papá laburó en una empresa del Estado, un gas del Estado, se jubiló, le congelaron el salario. A los 10 años de haberse jubilado, 7 años, ya el salario no le representaba nada. Hizo un juicio, como tantos otros jubilados. Mi papá se murió en el 2007. El juicio todavía no salió.
Y esa es la historia de muchísimos argentinos. El jubilado, ¿qué capacidad de lucha tiene? Ahora, fíjate vos en lo siguiente, ¿no? Con suerte, nosotros vamos a llegar a ser jubilados todos. Pero con suerte, ¿eh? Entonces, la verdad es que no mirar a los jubilados y no mirar a los chicos es el espejo, es mirar y decir qué país de morondanga que tenemos, qué país de morondanga que construimos. Cuando el mundo le hace un culto al señor mayor, cuando el mundo, a ver, China no tiene 30 años, Xi Jinping, y tiene un consejo asesor de todos mayores de 65 años. Los candidatos a presidente de Estados Unidos tienen más de 70 años. Angela Merkel no tiene 30, ni 40, ni 50. ¿No? Y así podemos seguir. Son las excepciones. La regla es que el mundo reconoce al mayor por su experiencia, por la vida, por lo que le tocó pasar. Nosotros no. Tipo, es descartable. Entonces, sí, me parece que es el momento de moverse un poquito. Y yo creo que hay mucha gente, la Argentina tiene mucha gente buena, que no reacciona, que se aguanta, pero que todo tiene un límite, ¿no? Me parece que la gente no come vidrios. La gente en la Argentina hoy está expectante, porque además es testigo de esto que nos tocó vivir en los últimos 15, 20 años. Entonces, por más que vos le cuentes una historia diferente, muchos de los argentinos la vivieron y son conscientes que si de los últimos 30 años vos gobernaste 20, te tenés que hacer cargo de los problemas que tiene la Argentina y dejar de echar la culpa al resto. Y creo que una de las cosas, uno de los desafíos es cambiar esta dinámica que tenemos en la política. Mirá, cuando en el 2017 se votó la reforma del sistema jubilatorio, del cálculo jubilatorio, precisamente era para responder a una jugada perversa de Cristina, que había dejado un sistema que iba a explotar, porque los fondos no daban para sostener eso. Entonces, lo que se pensó era cómo se hacía con los jubilados para establecer una fórmula que realmente les superara la inflación y que tuviese movilidad que nunca la tuvo. Digo, el gobierno anterior no había querido votar el 82% móvil. Bueno, se votó. Fíjate vos qué distinto hubiese sido que oficialismo y oposición hubiesen blanqueado la situación difícil para hacer frente a las jubilaciones y acordar un sistema con la movilidad que el Estado va a sostener en el tiempo, no importa quién sea el que gane o quién sea el que pierda, de qué color político, sino un sistema que el Estado pueda sostener. Pensá que nosotros votamos la movilidad de la jubilación en el 17 y 2 años después la dejamos sin efecto y probablemente se va a votar otro sistema jubilatorio. Yo te entiendo, pero me pasa esto, Tito, y a muchos oyentes les debe pasar lo mismo, ¿no? Es como que la historia argentina, yo pienso en mi abuela, ¿no? Y la historia argentina siempre, el haber jubilatorio fue la caja donde se le echó mano permanentemente. No hace mucho tiempo escuchaba un reportaje donde se planteaba los fondos que administra el ANSES son aportes previsionales, ¿verdad? ¿Y por qué los dueños de esos aportes previsionales no son los que aportan, los jubilados? ¿Por qué se utilizan esos fondos para otros fines? Porque si uno se pone a pensar fríamente,
esa caja debería tener un superávit espectacular. Deberían poder pagarse las jubilaciones sin ningún tipo de problemas. Sí, el sistema de reparto es un sistema que está en el mundo, la verdad está en franco análisis, porque fue un sistema que nació bien en la época del canciller Bismarck en Alemania, pero claro, la situación del cálculo de la jubilación, del tiempo que vive una persona hoy comparado con cuando se instauró el sistema de reparto, ha cambiado mucho. Quizás ese sistema de reparto necesita, para que sea sustentable, porque vos lo que le tenés que cumplir al jubilado es que si había una ley y vos le dijiste que tiene que aportar tanto y eso le iba a garantizar cobrar tanto, y eso que va a cobrar tiene que estar actualizado, tiene que tener una actualización, porque si no pasa lo que le ha pasado a miles de jubilados que a los 10 años de jubilarse no pueden vivir con su jubilación. Bueno, tenés que garantizar esas circunstancias. Ahora, vos me decís, los fondos, eso es por un lado, ¿no? El sistema de reparto en el mundo está en análisis, cómo se mejora esa situación. Ahora vamos a los fondos. Por supuesto que sí, que todos los gobiernos han tocado esos fondos y han querido cerrarlos con... Ahora la ANSES tiene un fondo de garantía de sustentabilidad, porque además en un país como la Argentina, esos fondos quietos le pasa lo mismo que al jubilado, ¿no? Esos fondos hay que invertirlos, esos fondos hay que moverlos para que mantengan el valor o incrementen el valor. Pero la lógica de la Argentina es que siempre se ha metido mano en esos fondos. La lógica de la Argentina, en toda la provincia ha pasado, o en la mayoría de las provincias, nosotros no somos la excepción, y es una realidad que hoy tenemos, pero esa es la fotografía. El tema es que hay que resolverlo, porque además el presupuesto total de la Argentina, más del 60% se lo lleva las cargas sociales, con lo cual no es un dato menor, porque después te quedan todas las demás funciones del Estado, ¿no? Educación, salud, infraestructura. Entonces es un debate para dar, pero básicamente esto que vos planteás es parte del diagnóstico de por qué la Argentina está como está. Claro, la pregunta mía es esa, Tito. A ver, yo digo, no estoy en contra de una asignación universal, no estoy en contra de que se jubile una ama de casa, pero tampoco me parece justo que se jubilen aquellas personas que nunca aportaron al sistema. Ser solidario con la plata de la gente que trabaja es fácil. Lo que hay que buscar es que el régimen pueda ser sostenible, pero sin perjudicar a aquellas personas que hicieron los aportes precisamente para tener una vejez digna y no tener que estar pidiéndole plata a los hijos o a los nietos para poder comprar remedios. Es totalmente ilógico. Yo prefiero que el jubilado gane bien y que se pague sus remedios. No, es que esa, pero no es lo que pretendés, es lo que pretendemos todos, me parece, o la gran mayoría. ¿Pero por qué? Porque además es un derecho que le asiste, porque si vos, el Estado, vos aportaste y el Estado te garantizó que ibas a tener, te lo garantiza por ley, ¿no? Que ibas a tener una devolución de eso que vos aportaste, el Estado tiene que cumplir. Esa es la lógica. Y eso es lo que nosotros tenemos que propender a que pase. Y si esos aportes, porque el sistema cambió, porque la vida de las personas se extendió, porque
las jubilaciones, porque además el mundo viene en una transformación permanente donde el Estado va a tener que hacerse cargo de muchas cosas. Hay que resolverlas. Yo lo que veo en este gobierno es mucho de cómo se distribuye, pero no veo nada de cómo se genera, porque para distribuir primero tenés que generar. Yo no veo no conozco un plan económico, no se sabe hacia dónde se va. Todo es que vamos a distribuir, y siempre esta política nefasta de igualar para abajo, siempre igualar para abajo, y la verdad que me parece que esas son las cosas que hay que cambiar en la Argentina. Y bueno, yo creo que vienen debates importantes en el Congreso, y me parece que es un momento importante para la Argentina, histórico, porque te vuelvo a repetir, institucionalmente el único lugar de representación de los tres poderes del Estado, de ponerle el 40% o la mitad de la ciudadanía, es el Congreso. Y eso se está viendo en las manifestaciones de apoyo, en la gente que va al Congreso el día de la sesión. Cuando salimos a las 2 de la mañana había gente que no eran manifestantes que se habían llevado en un colectivo ni en un camión, era gente que fue espontáneamente abajo de la lluvia tocando una cacerola porque de alguna manera ven parecido a esto que te estoy relatando que veo yo. Ahora qué loco, ¿no? En el medio de todo esto, ¿no? En el medio de todo esto estamos diciendo de que no podemos ver cómo van a llegar inversiones o cómo vamos a empezar a funcionar. Se habla de la pospandemia y estamos viviendo el pico más alto, creo que estamos cerca de los 11.000 muertos ya. Lamentablemente estamos en el top 10 de los países afectados por la pandemia, y discutir en este momento una reforma judicial, yo lo veo un poco como ofensivo, ¿no? Para los que estamos trabajando como podemos y cada vez con menos ingresos, viendo cómo cierran los comercios, viendo cómo se precariza más el trabajo, porque no sé si lo podés ver allá en Buenos Aires, pero se empezó a ver ya acá en Ushuaia, ¿no? Gente vendiendo los sanguchitos, los choripanes, vendiéndote algo en la calle para poder alimentarse, para poder papear. Mirá, lo mismo se ve acá, quizás con un poco más de crudeza, porque la Argentina es asimétrica. Argentina, vos a media hora de auto del Obelisco para varios lugares de la Argentina, tenés gente que no tiene agua y cloaca, a media hora, no a 4 horas de viaje, a media hora. Entonces hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que... Mirá, yo el otro día decía en una sesión en el Congreso, la Argentina es el segundo país en el mundo con mayor carga impositiva según un informe del Banco Mundial de enero de este año. O sea, 166 impuestos. Exactamente, entre nacionales, provinciales y municipales. Una locura. Imagínate el que tiene una pyme y que tiene esa carga impositiva, pero además tiene una ley laboral con un alto contenido sindical que no la tienen ni siquiera Brasil, en países cercanos, donde trata, si es una pyme, de tener la menor cantidad de empleo posible, porque digo, la política del Estado te alienta a eso.
La verdad es que la cantidad de empresas y de negocios que se ven cerrados es impresionante. Por eso yo creo que la post-pandemia de salud va a tener consecuencias desde el punto de vista económico altísimas, altísimas. Digo, la Argentina, si necesita algo, lo último que necesita es la reforma judicial que se quiere votar. La reforma que salió con media sanción del Senado es una vergüenza. Es como si nos insultaran o nos pegaran un bife y nosotros nos quedáramos quietos. Porque antes que eso la Argentina necesita una reforma tributaria profunda, necesita una reforma laboral profunda, necesita una reforma administrativa profunda para que el país reaccione y realmente vos te digas, tenemos la chance de que venga alguien a invertir a la Argentina. Claro, pero Tito, capaz que esa es la discusión de fondo, porque ¿quién puede venir a invertir en un país donde el empleador está visto como un explotador laboral? Y nadie. O sea, porque... pero a ver, yo la realidad veo... supera pero Luis, la realidad supera la ficción. ¿Cuántas inversiones tenemos? IKEA fabrica muebles que se arman, te vienen en una cajita, vos los armás con 4 tornillos y exporta al mundo. ¿Dónde está? Uruguay, Brasil, Chile, Argentina no. ¿Y por qué no? Y si somos el segundo país del mundo que más impuestos tiene, si el primero en ese ranking es Unión de las Comoras, un país sudafricano, son 3 islas que están al sudeste de Sudáfrica. ¿Cómo va a venir? Bueno, Tito, pero a ver, vos sabés que, bueno, estás permanentemente informado, ¿no? Porque tu vida es así. Acá se anuncia un presupuesto para el año que viene con un déficit de 14.000 millones. Y el mismo día se anuncia de que se va a ampliar la planta estatal en 1.000 y pico de bancas de recursos humanos más. Cualquiera se da cuenta de que si el Estado sigue creciendo en recursos humanos, o la política se sigue nutriendo de nuevas estructuras, porque quieras o no, el poder político, el poder judicial es uno de los pilares de la democracia. Si más lo hacemos crecer, dotándolo de más recursos humanos, pero de cargos jerárquicos, no de recursos humanos de los que tienen que mover los expedientes, ¿me explico? Por supuesto. Entonces vos decís, bueno, llega un momento que esto explota. Bueno, pero lo que pasa es que es la forma que tiene hoy la parte de la política de la Argentina de generar empleo a través del Estado. ¿Y por qué? Y mira, pensá en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene la Antártida a 1.000 kilómetros, tiene turismo, que ahora nos avivamos que el turismo no solamente es para 3 o 4 empresarios grandes que tiene la provincia, que el turismo vive mucha gente, y que además el turismo es una actividad que crece y que crece y no la puedes parar, y que en Tierra del Fuego es importante, más en Ushuaia, pero podría derramar en toda la provincia, y si no derrama es porque nosotros no hacemos las cosas bien, o porque todavía no nos dio el tiempo para incrementarlo, pero el turismo está un 10% de lo que podría dar en Tierra del Fuego. Tenemos madera, somos uno de los 3 países en el mundo que tienen lenca, una madera espectacular para construir muebles de alta calidad. Y lo usamos para hacer fuego, para quemarla. La usamos para hacer palet. Ahora quizás no tanto, pero la usamos para hacer palet. Tenemos hidrocarburos, somos los productores, somos una de las reservas de gas más importantes de la Argentina, le proveemos gas a más de media Argentina. Y más de la mitad de nuestra gente no tiene gas natural. No le podemos proveer más gas por la tubería, por la cañería, pues si la cañería fuese de otro diámetro, le proveeríamos gas a toda la Argentina. Tenemos hidrocarburos, pero ¿qué tenemos de política para desarrollar eso?
No, bueno, vos sabés que yo permanentemente, me pasó desde que vine a la isla, Tito, estamos en una isla y no podemos consumir pescado, y el pescado de nuestra superficie, de nuestras aguas, es buscado en el mundo entero por su valor nutricional, proteínico. Es decir, qué locura, y nosotros no lo podemos comer. Porque no tenemos pescadores, porque los pescadores los conozco como la palma de mi mano, son 4 y no dan abasto para abastecer ese mercado. Apenas pueden abastecer a los comerciantes de los restaurantes. Entonces, tampoco los dejamos crecer, no le damos herramientas para que esa gente pueda crecer. Pero por supuesto que cada vez que vos querés tener una política de desarrollo de algo, el primero que mueve, Luis, es el Estado. Mirá, Luis, si el gobierno de Tierra del Fuego, en la época de Estavillo y en la época que nosotros estábamos en el puerto, no hubiese hecho el aeropuerto internacional y el puerto, el turismo no se hubiese desarrollado. No hubiese venido después un señor a invertir en un hotel 5 estrellas, porque no le llegaban los pasajeros. Siempre el que mueve el primero es el Estado, en función de una política de Estado. ¿Qué es lo que querés desarrollar? El turismo. Entonces el Estado tiene que hacer el puerto del aeropuerto. ¿Qué querés desarrollar? La madera. Entonces tenés que tener energía y tenés que llevar ahí, el Estado tiene que ser el primero que tiene que... Se necesitan fondos para... préstamos blandos para que se instale un aserradero, para que se instale un secadero, para que se educa con escuelas técnicas, se genera una política de Estado a largo plazo que hoy no te va a dar el resultado, pero dentro de 30 años te va a dar el resultado. Digo, el turismo no se le ocurrió ni a Estavillo ni a... El turismo fue una idea que se le ocurrió a Campos en la década del 60. ¿Y cuándo vimos los brotes verdes de esa idea? 30, 40 años después. Bueno, pero fíjate que en estos años, Tito, estamos hablando con el diputado nacional, yo le digo Tito, ¿no? Tito, perfecto. Estefani, pero no, me preguntan, viste, por ahí se engancha la gente y preguntan con quién hablamos. En estos 30 años, como vos decís, fíjate, Tito, que se destruyeron las hosterías, ¿no? A ver, en vez de crecer junto al turismo, hoy a mí me toca entrevistar a jóvenes que están, que son guías de turismo, y me dicen, Luis, no vemos una moneda desde marzo, nos dieron una ayuda de 10.000 pesos, y ahí quedamos. Dos cosas. Primero, con respecto a las infraestructuras. El turismo, el mercado conocido hoy en el mundo es Ushuaia. Entonces, cualquier cosa que vos vincules a Ushuaia, vas a generar una ampliación de la oferta. Si la gente que llega a Ushuaia en 3 días cree que conoce Tierra del Fuego, ese es un problema que vos tenés y que tenés que modificar. Vos tenés que tener una oferta turística tan amplia que el tipo que llegue a Tierra del Fuego diga, acá me tengo que quedar un mes para conocer esto. Entonces, Ushuaia más Camino de Estancias, la ruta que sale después de Tolwyn y que termina antes del puesto caminero de la entrada a Río Grande. Una ruta espectacular, que hay que darle valor y contenido. Ushuaia más y todos los más que se te ocurran. Ushuaia más Misión Salesiana, Ushuaia más Museo de Río Grande, Ushuaia más Península Mitre, Ushuaia más... Porque además tenemos con qué, no es que no tenemos con qué. Entonces, las hosterías, que fue una visión de un desarrollista como Campos, que me parece que es un tipo a seguir en Tierra del Fuego por varias generaciones para adelante, un señor, ¿no? Tipo, le digo con todo respeto, así como vos me decís Tito a mí, yo digo, una persona que supo que había que poner infraestructura en algunos lugares clave para desarrollar el turismo. Y con respecto a los guías de turismo, nosotros presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Turismo, lo perdimos por 3 votos, donde decíamos, señores, la emergencia turística es la actividad que más temprano se cayó y va a ser la que más tarde se va a levantar, y necesita créditos blandos, necesita un crédito a tasa cero
con 12 meses de gracia. Si ustedes quieren tener trabajadores en el sector turístico, tienen que mantener a las empresas, porque esta crisis se lleva puesto a los trabajadores y a las empresas. Si ustedes no tienen empresas, no tienen trabajadores. Y encima el turismo tiene trabajadores que no tienen empresas. Por ejemplo, ¿cuáles? Los guías de turismo, los transportistas. Entonces tienen que tener una ayuda del Estado, como cobran otras actividades productivas que tienen un salario. Y encima en Tierra del Fuego tienen que tener una carga más, porque Tierra del Fuego paga una zona desfavorable. Y encima lo que hay que hacer es que suspenderle los juicios ejecutivos. Y encima hay que reformar el impuesto tributario, hay que suspenderles el IVA. No quisieron. Fue al Senado, salió de la Cámara de Diputados un proyecto que atendía solamente un punto. Fue al Senado, se modificó, ahora volvió. Ayer lo escuchaba el presidente hablar de que no van a poder ayudar al turismo porque nosotros no votamos la ley. Realmente hay que ser hipócrita para decir eso. Realmente me hierve la sangre cuando lo escucho. Porque la verdad, primero, que no necesita una ley para apoyar al turismo. Si quieren dar crédito blando lo pueden hacer, si quieren reducir el IVA lo puede hacer todo lo que quiera, no necesita la ley. Pero nosotros le propusimos una ayuda a la actividad turística que se había consensuado con todas las empresas, y sin embargo nada, la descartaron. Entonces seguimos en la Argentina con este problema del relato y de que nos cuentan, y que entonces quién tendrá razón y quién la tendrá. Y bueno, yo creo que lo del turismo es preocupante. Nadie habla de los vuelos. Agarrás el mapa mundial y todos los aviones están volando. Les hicimos un pedido de informe, le dijimos, mire, acá hay este informe de la Universidad de Massachusetts. Si alguien se sienta en un asiento, deja un asiento vacío intermedio, la posibilidad de contagio es 1 en 7.700. Por eso el mundo está volando. Nosotros no tenemos vuelos. Somos 2 países en el mundo que no tienen aviones arriba del cielo. Sí, es tremendo, es tremendo. Venezuela y la Argentina. Pero ¿cuál es la razón? ¿Y sabés por qué? Mirá, la política aérea en Brasil, por ejemplo, el Estado subsidia a las empresas privadas, porque es importantísimo tener aviones para el país, para el desarrollo, para el turismo, para lo que sea. Tito, nosotros en Argentina ya se fueron empresas, y las que están aguantando porque nosotros hoy tenemos 31 millones de pasajes por año, y el mercado de la Argentina es un mercado de 50 millones de pasajeros. Por eso están aguantando. Pero no, la política es que nos quedemos con Aerolíneas Argentinas solamente. Es muy triste. Vos sabés que somos aerodependientes. Cuando Merella pidió, junto con Chaperón, que no vengan los vuelos, yo digo, no puede ser. ¿Cómo no entienden de que necesitamos estar conectados? Entran remedios con una frecuencia, bueno, las enfermedades poco frecuentes, hay gente que necesita medicación que tiene un tiempo muy corto de vida, ¿no? Y no le diabetes, llega, por ejemplo. Claro, no le llega la medicación. Yo digo, ¿cómo no piensan en esto? Y después tienen que chartear vuelos privados, ¿no? O de la Fuerza Aérea, para poder traer elementos. El otro día hablaba Arcando y dice, ¿por qué no usan el Araba? Tarda más horas, pero puede traer los medicamentos, a modo de ver, ¿no? Pero no hay caso, ¿viste? No podemos despegar. Escúchame. Me hace acordar al cuento del gallego que entra en contramano en una autopista. Y por los altavoces de la autopista dicen, señores automovilistas, tengan cuidado que hay un automóvil en contramano. Y el gallego que escucha dice, uno no, millones. Sí. Que sí. El mundo está equivocado. Todos los países tienen vuelos, pero además es fácil, porque hay una aplicación que se llama Fly Radar 24, que se descarga gratuita,
y uno ve, porque todos los aviones tienen un transponder que emite una señal y te permite ver qué avión está volando ahora, en este momento, en qué lugar. Sí, no entonces vas a ver que está plagado de aviones y solamente no tienen aviones la Argentina y Venezuela. Sí, no se entiende por qué. No se entiende por qué. No logramos entender por qué. Tito, siempre has sido muy bondadoso con tu tiempo. ¿Cómo ves? Porque se pidió la impugnación de esta sesión, ¿no? Sí, la justicia. Ayer escuché un debate que decía judicializar la política o politizar la justicia. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la política tiene que resolver problemas en la política. No me parece que la justicia tenga que resolver los problemas de la política. Nunca estuve de acuerdo con eso. Me parece que es una herramienta que no da resultado. Yo creo que la situación de hoy es una Y. No hay más caminos. O vamos camino a un populismo que se va a hacer cargo de la conducción de la Argentina, o la vamos a pelear. Y bueno, yo estoy en el camino que la vamos a pelear. No hay mucho para pensar. Es un tema de que uno tiene toda la capacidad para decir, para elegir. ¿Escuchaste las declaraciones de Duhalde? Sí, después se dijo, es un disparate eso, qué sé yo. Me parece que después dijo que uno puede tener un mal día y puede decir alguna cosa. Me parece que no se está ni cerca de eso. Me parece que hoy las Fuerzas Armadas de la Argentina han sufrido por mucho tiempo. Yo siempre cuento ¿tenés 2 minutos más? Te cuento algo. Sí, te escucho. ¿Cómo no te voy a escuchar? Sí. Bueno, mirá, en ciencia política se estudia el regreso a la democracia en la década de los 80. La tercera oleada democrática en el mundo se produjo en los años 80 del siglo pasado. De hecho, nosotros tuvimos la presidencia de Raúl Alfonsín en 1983. Y se estudian 2 casos. El otro día publiqué una nota en un medio de acá de Buenos Aires. Argentina y Grecia. Grecia también tuvo en la década del 70 desaparecidos, terrorismo de Estado, algo muy parecido a lo nuestro. ¿Qué hizo el gobierno democrático griego cuando asumió? Separó a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como responsable de las Fuerzas Armadas, los juzgó por la justicia ordinaria, los encontró responsables de los delitos y los sentenció. ¿Qué hizo el gobierno griego? Separó a los responsables de las instituciones. ¿Sabes por qué, Luis? Porque construir una institución te lleva 30 años. Destruirla te lleva un decreto. ¿Qué hizo la Argentina? Se dio el proceso a los propios militares para que se autojuzguen. Se autojuzgaron y se encontraban inocentes. ¿Después qué hizo? Generó la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparecidos. Había miles de responsables. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Una ley a medida, la ley de obediencia debida y punto final. Dijo, hasta acá sí, estos son responsables, hasta acá no. Después, ¿qué hizo? El juicio de la Junta. ¿Sabes cuánto tardamos nosotros en resolver el mismo problema que los griegos resolvieron en 1 año? 10. ¿Sabes qué pasó en esos 10 años? Un señor que era cartero, que estaba uniformado de cartero y que iba por la calle, era un milico represor. Si una maestra agarraba a un pibe de la oreja, yo tenía una maestra en tercer grado que se llamaba Elsa Rodríguez, la escuela número 2, Domingo Faustino Sarmiento, en Punta Alta, en la calle Irigoyen, frente a la plaza. Y como yo hablaba en el aula, Elsa Rodríguez, que es una excelente maestra, me agarraba la orejita y me sacaba por afuera. Si llegaba a hacer eso una maestra en la década del 80, era una facha autoritaria
le sacamos los presupuestos a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, a las Fuerzas de Seguridad, los llevamos a un estado paupérrimo porque teníamos fuerzas profesionales. Y bueno, hoy tenemos que asumir esas consecuencias. Y hoy las Fuerzas Armadas están en esa situación. Están con muy poco presupuesto, tienen sus propios problemas. La verdad que lo de Duhalde lo veo bastante lejos. Sí, lejos, totalmente lejos, pero la idea es que yo cuando abro el programa siempre digo, tratemos de no pelear, aprendamos a vivir respetando al otro. Si Perón y Balbín pudieron establecer ese pacto de verse como adversarios políticos y respetarse, ¿cómo es posible que la militancia actual no entienda que no es malo escuchar al otro y no es malo construir, a pesar de los desencuentros, una idea en los puntos que se está de acuerdo? No, bueno, porque no se tiene la altura de estadistas o de líderes políticos que tenían Perón y Balbín. En la provincia vos tenés hoy ideológicamente una unidad. Se supone que el gobernador y los 3 intendentes son más o menos parecidos. Hoy es el momento de construir una gran mesa y de marcar políticas de largo plazo. ¿Va a pasar? No. ¿Por qué? Y porque uno de los intendentes quiere ser gobernador. Entonces no podés comparar a Balbín y a Perón con muchos de los liderazgos de hoy. Vos tenés que tener una mirada a largo plazo, a 50 años, y la tenés que poder construir. ¿Y sabés qué? ¿Se puede construir con el que piensa diferente? Por supuesto que se puede. Si no, ¿cómo se resolvió? ¿Cómo Alemania resolvió a Hitler y hoy gobierna Angela Merkel? ¿Y qué ejemplo para el mundo? Pero hoy Angela Merkel es la número 1 en todo el mundo, sin duda. Porque sí hay otros liderazgos, pero son más totalitarios o autoritarios. El de Angela Merkel no tiene discusión. Entonces vos me decís, hay un filósofo que se llama Edgar Morin, que dice que hay que construir con el antagónico, que hay que complementarse con el antagónico, como la teoría del yin y el yang, que son antagónicos pero que se complementan. Bueno, eso en la Argentina está bastante lejos, pero es lo que hay que, es el camino hacia el que hay que ir, pero con la verdad, o sea, la verdad hay que, poniendo las realidades sobre la mesa y arrancando desde ahí. Te vuelvo a repetir el ejemplo de la jubilación. Si las dos fuerzas políticas hubiesen blanqueado cuál es la situación y se ponen de acuerdo en cómo se construye un plan sustentable para que de ahí a 30 años al que le toque gobernar no lo modifique, se resuelve. Pero no estamos mintiendo sobre la mentira. Y bueno, entonces la cosa es muy difícil. No se puede construir en la mentira. Tito, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dispensado y no va a faltar oportunidad para que sigamos en contacto. Te mando un abrazo y un saludo a la audiencia. Gracias. Tito Stefani, entonces.